Todo comenzó con un silencio. No el tipo de silencio que sigue a la paz, sino el que grita que algo va terriblemente mal. La Estación 9 Gamma era una de las colonias extraterrestres más antiguas de la humanidad. Asentada, próspera, orgullosa. Casi 3 millones de civiles vivían allí. Familias, ingenieros, mineros, incluso artistas. El tipo de gente que construía legados, no armas. Entonces, una mañana, el comando terrestre perdió todo contacto. Ninguna señal de socorro, ninguna baliza de emergencia, nada. El coronel Trent Maddox estaba en una patrulla orbital alrededor de Titán cuando se produjo el apagón. Un perro de guerra condecorado, con 30 años de servicio en el oscuro vacío del espacio. Había visto incursiones piratas, conflictos fronterizos con los Sicari e incluso una rebelión fallida en Europa. Pero nunca había visto una colonia entera enmudecer en un instante. Desde la sala de mando de su nave de guerra, el Resolute observó cómo la fuente de datos y los registros de transmisión chocaban contra un muro. Un momento, señales de vida, noticias, registros comerciales. Al siguiente, la muerte digital. No estamos hablando de un fallo técnico, murmuró a su lado su segundo al mando, Bennett, negando con la cabeza. Esto es una extinción. Para cuando las ondas de reconocimiento llegaron a 9 Gamma, ya era demasiado tarde. El planeta había desaparecido. No bombardeado, no invadido. Era cristal. El tipo de terreno liso y ennegrecido que solo un tipo de arma podía dejar atrás. Arrasadores planetarios cartanos. Los cartanos siempre habían mantenido las distancias, una raza xenófoba de alienígenas de piel cristalina que creían que los humanos eran impurezas en el orden galáctico. Habían gruñido en las reuniones del Consejo, rechazado tratados, pero nunca habían apretado el gatillo. Hasta ahora. Sin advertencias, sin ultimátums, sin negociaciones. Solo aniquilación. Y entre las víctimas, el único hijo de Maddox, Eric, un minero de 27 años, de voz suave, un buen hombre. Su cuerpo nunca sería encontrado. Ese día, algo dentro de Maddox murió. Ya no le importaba la diplomacia que la Tierra creyera poder gestionar con los alienígenas. Y al Senado terrano tampoco. Las imágenes del planeta calcinado recorrieron todas las pantallas humanas. Niños vaporizados, ciudades borradas, estaciones orbitales hechas añicos como el cristal. Miles de millones lo vieron. Miles de millones sintieron como la sangre se les helaba. En una semana, las flotas dispersas de la Tierra comenzaron a converger. Los astilleros terranos entraron en una fiebre de guerra. Nuevos reclutas inundaron los centros de alistamiento. Colonias mineras enteras se reconvirtieron en fábricas de municiones. Todos los almirantes retirados volvieron al servicio. Toda deuda fue perdonada para quien se uniera a la causa. Esto no era justicia. Era furia. Al final del mes, 700.000 naves de guerra habían sido construidas, comisionadas y desplegadas. No todas eran perfectas. Muchas eran naves civiles reconvertidas, armadas con núcleos nucleares y cascos de chatarra. Pero lo que les faltaba en elegancia, lo compensaban con pura determinación humana. Oscurecieron las estrellas sobre los cielos de la Tierra como un maremoto de metal. El coronel Maddox fue nombrado comandante supremo de toda la fuerza de represalia. Aniquílenlos, dijo el presidente Arland, con los ojos llenos de fuego, sin notas en su discurso. No dejen nada en pie. Querían poner a prueba la voluntad de la humanidad. Mostrémosles cómo es el infierno cuando vuela bajo nuestra bandera. Ahora, a bordo del Resolute, Maddox estaba de pie ante el ventanal de mando de la flota insignia, mirando hacia el abismo donde el mundo natal cartano giraba pacíficamente, sin saber lo que se avecinaba. Pero esto no sería un ataque quirúrgico. Sería un ajuste de cuentas. La flota avanzó como una avalancha cósmica. Metal, fuego y furia extendiéndose por el espacio. 700.000 naves humanas no se movían con elegancia. Se movían con un propósito. Una armada que podía ocultar estrellas, asesinar lunas y destrozar imperios. El coronel Trent Maddox estaba en la sala de guerra del Resolute, con hologramas parpadeando en azul y rojo sobre su rostro lleno de cicatrices.
No necesitaba hablar. Su presencia silenciaba incluso a los oficiales más condecorados. Su dolor se había calcificado en algo más oscuro. Un hombre cuya sangre había hervido y se había congelado demasiadas veces como para temer a algo. Informe, murmuró, con los ojos fijos en el mapa de la flota. El comandante Bennett respondió al instante. Todas las formaciones de ataque mantienen la velocidad. El ala Omega informa de una sincronización de armas completa. Estaremos en rango de disparo de las colonias exteriores cartanas en 6 horas. Maddox no asintió, no parpadeó. Su mandíbula se tensó. ¿Alguna señal de resistencia? Ninguna. Sus patrullas fronterizas han enmudecido. O se están retirando o se esconden tras sus escudos planetarios. Bien, dijo Maddox secamente. Los cobardes mueren más despacio. Silencio de nuevo. Los oficiales a su alrededor no cuestionaron el tono. Todos lo sentían. Esto ya no se trataba de tácticas. No era ajedrez. Era la guerra como los humanos solían hacerla. Cruda, sangrienta y personal. El primer contacto llegó antes de lo esperado. 2 horas después, en el vacío negro que rodeaba la fortaleza lunar Cartañá, una pequeña flota de exploradores se desvaneció del camuflaje. Solo 18 naves, no más grandes que las corbetas terranas. No transmitieron ninguna advertencia. Ni palabras, ni saludos. Simplemente abrieron fuego. Maddox observó desde el ventanal del puente cómo rayos de luz ultravioleta rasgaban el espacio. Uno de ellos trazó un camino a centímetros del casco del Resolute. Integridad del escudo al máximo. Gritó un técnico desde su consola. El no se inmutó. Devuelvan el fuego. No fue un contraataque. Fue una ejecución. En 90 segundos, cada nave exploradora Cartañá quedó reducida a escombros flotantes. Maddox ni siquiera se molestó en ver la destrucción. Simplemente se volvió hacia el holograma de su próximo objetivo, la colonia de Ubetorra. Población, 112 millones de cartanos. Ubicación, sector central. Defensas, red de escudos planetarios, 4 cañones orbitales y una estación espacial que brillaba con la energía de 3 soles. No importaba. Este es el mensaje, dijo Maddox con calma, más para sí mismo que para sus oficiales. No solo para ellos, para cualquiera que piense que puede masacrar a nuestros hijos y dormir en paz. Dio la orden. La armada se dividió en 4 líneas: vanguardia, punta de lanza, yunque y ala sombría. Cada oleada tenía un solo trabajo: demoler todo lo que se interpusiera entre ellos y el planeta. Destruir no solo los puestos militares, sino los símbolos de poder, las catedrales, las torres, los palacios orbitales. La primera andanada iluminó la galaxia. Miles de misiles surcaron el vacío, seguidos por oleada tras oleada de ráfagas de plasma y lanzas solares. La estación orbital Cartañá intentó responder, lanzando racimos de rayos y proyectiles cinéticos. Algunos incluso acertaron. Pero contra un mar de 700.000 naves de guerra, era como arrojar grava a un maremoto. Maddox observó fríamente los monitores mientras sus misiles rompían el casco de la estación, perforaban su núcleo y encendían su reactor. La explosión iluminó el puente como un segundo sol. Órbita de Ubetorra despejada, confirmó Bennett. La red de escudos planetarios es la siguiente. Maddox se inclinó hacia adelante. Desplieguen el fuego negro. La sala se tensó. El fuego negro no era un arma ordinaria. Era un prototipo, medio ilegal, nunca probado fuera de simulaciones. Una carga de materia oscura diseñada para retorcer el espacio alrededor del objetivo, desestabilizando la barrera protectora del planeta a nivel molecular. Nadie lo cuestionó. 5 acorazados rompieron la formación, deslizándose hacia Ubetorra. Lanzaron 5 torpedos fuego negro, cada uno brillando con un resplandor violeta que curvaba la luz a su alrededor. Un zumbido llenó la nave. Un gemido bajo y vibrante que revolvía los estómagos y hacía doler los dientes. Los escudos no solo cayeron, gritaron. La cúpula de energía alrededor de Ubetorra se onduló, se agrietó y luego implosionó hacia adentro. Las ciudades de toda la superficie estallaron en caos. Civiles, guerreros,
sacerdotes. Nadie tuvo tiempo de entender lo que estaba pasando. Un momento sus cielos brillaban con una luz protectora. Al siguiente, estaban desnudos bajo el martillo terrano. Madix dio la orden sin emoción. Arrasen la superficie. Y lo hicieron. Miles de barras cinéticas, de tungsteno puro, lanzadas a velocidades orbitales, cayeron como la ira de un dios. Cadenas montañosas enteras se partieron. Los océanos sirvieron. Los centros urbanos desaparecieron bajo cráteres de 1 kilómetro de ancho. No fue una batalla. Fue un exterminio. En tierra, los cartanos intentaron huir, rezar, disparar artillería inútil hacia los cielos. Pero nada alcanzó el espacio. Cada lanzador, cada cañón defensivo fue aniquilado antes de que pudiera fijar el blanco en una sola nave humana. 30 minutos después, Ubetorra estaba en silencio. Sin señales de vida, sin transmisiones, sin movimiento. Una colonia de 112 millones borrada del mapa. Madix miró las lecturas. Un destello de algo cruzó su rostro. No culpa, no duda, solo un recuerdo. Vio a su hijo de nuevo. Eric, apoyado en la lanzadera antes de su última partida, sonriendo, diciendo, «Te enviaré vídeos, papá. Te encantará lo que estamos construyendo allí abajo». Eso fue 2 semanas antes de que los cartanos convirtieran su colonia en cristal. «Preparen el salto al siguiente sistema», dijo Madix en voz baja. Los oficiales asintieron. Pero el comandante Bennett dudó por primera vez. «Señor», dijo, con voz baja. «Estamos recibiendo una alerta del alto mando terrano». Madix enarcó una ceja. Dicen que hemos ido demasiado lejos. Que el genocidio planetario provocará una reacción galáctica. Que ya hemos dejado claro nuestro punto». Madix caminó lentamente hacia él. Luego pronunció las palabras que resonarían por generaciones. Ellos dejaron claro su punto con 3 millones de civiles muertos. El nuestro no terminará hasta que cada mundo cartano sea ceniza. Nadie habló después de eso. En toda la flota, se transmitieron las órdenes. Rearmar, reiniciar, realinear hacia el siguiente objetivo. Calas Prime, la colonia luna gemela del mundo natal cartano. Población estimada, 80 millones. Conocida por sus laboratorios y academias militares. Sería la siguiente. En sus aposentos, Madix se sentó solo, mirando un marco hueco con una foto de su hijo. Esta vez no sonreía, solo le devolvía la mirada con unos ojos que tenían demasiada promesa. No bebió, no lloró, solo susurró, «Lo quemaré todo por ti, chico». Y lo decía en serio. De vuelta en la tierra, los medios de comunicación se dividieron. Algunos llamaban a Madix un monstruo, un belicista, un carnicero con demasiado poder. Otros lo llamaban el escudo de la humanidad, el ángel de la venganza con puño de hierro. Las encuestas públicas mostraban un 78% de apoyo a los ataques continuos. Pero los susurros de rebelión comenzaron. La Unión Galáctica advirtió sobre sanciones. Imperios alienígenas, antes neutrales, comenzaron a movilizar sus flotas. Pero nadie se movió todavía. Nadie se atrevía a desafiar a la humanidad en medio de su furia, porque todos conocían la misma verdad. Cuando los humanos lloran, rezan. Pero cuando los humanos se enfurecen, conquistan. El silencio tras la destrucción de Ubetorra no duró mucho. Por toda la galaxia, el mensaje era claro. La humanidad no iba a guardar luto educadamente. No venían con estandartes de paz y condenas vacías. Venían con motores rugiendo y cañones al rojo vivo. Las estrellas que una vez brillaron con posturas diplomáticas ahora estaban manchadas con rutas de guerra. Y en el corazón del infierno se sentaba un hombre, el coronel Trent Madix. El Resolute ya no era solo una nave insignia. Era una leyenda susurrada con pavor a través de los sistemas estelares. Los cartanos lo llamaban Golertab, la máquina segadora. Los niños humanos tallaban su silueta en las paredes de las aulas con orgullo. Para ambos bandos, se había convertido en un símbolo, pero los símbolos pesan mucho. Mientras la flota preparaba su salto a Calas Prime, Madix convocó un consejo. No porque necesitara consejo, sino porque el protocolo lo exigía.
Su círculo íntimo se reunió en la cámara de guerra, donde la estrategia se solía trazar en limpias líneas digitales. Hoy las líneas eran rojas, marcando cada planeta cartano a su alcance. Calas Prime tiene defensas orbitales mínimas, comenzó Bennett, de pie junto al holograma giratorio de la colonia Luna Gemela. No esperaban que llegáramos tan lejos, tan rápido. Sin embargo, alberga la Academia Militar Cartañá, la próxima generación de comandantes. Mátenlos de jóvenes, replicó Madix sin parpadear. Nos ahorraremos problemas más tarde. Algunos de los oficiales se movieron, incómodos, pero nadie objetó. Fue el almirante Roth quien finalmente habló. Un hombre gigante con implantes cibernéticos recorriendo el lado izquierdo de su cráneo. Hemos interceptado transmisiones. Algunos de sus jóvenes cadetes ya están tratando de huir. Transportes civiles, sin armas. Madix lo miró secamente. ¿Estás dudando, Roth? No, señor. Solo informo. Madix se volvió hacia el holograma. No dudaron en 9 Gamma. Civiles, niños, artistas, mi hijo, hizo una pausa. Cada nave de escape se convierte en una futura flota a menos que sea destruida. No luchamos para demostrar que somos mejores hombres. Luchamos para que esta galaxia nunca más se atreva a levantar la mano contra nosotros. Señaló las rutas de escape que se iluminaban en naranja. El ala sombría se encarga de esos corredores. Quemen hasta la última nave antes de que abandonen la gravedad de la luna. Sí, señor. El plan era cruel pero efectivo. Calas Prime no cayó en una batalla. Se derrumbó en una masacre. Llegaron los escaneos orbitales. 57 naves de escape, todas marcadas como de clase civil, llenas de cadetes, eruditos y clérigos. La mayoría ni siquiera había terminado el entrenamiento básico. El ala sombría las interceptó a todas. Sin advertencias, sin oportunidades, solo ataques rápidos y coordinados que vaporizaron cada nave en momentos. El gobernador planetario Cartano intentó transmitir un mensaje de rendición. Madix nunca respondió. En su lugar, el Resolute abrió fuego. Los impulsores de masa golpearon la colonia lunar como tambores de guerra, lanzando barras de tungsteno a hipervelocidad contra objetivos estratégicos, centrales eléctricas, torres de mando, centros de comunicación. Lo que no fue destruido al instante, ardió. Lo que ardió, se desmoronó. Desde la órbita, la luna parecía un ascua moribunda. Un soldado humano, el capitán Ramírez del ala Yunque, grabó un mensaje mientras su escuadrón se desplegaba para terminar el barrido terrestre. Miró a la cámara de su casco y dijo, esto ya no es guerra. Es un castigo. Se hizo viral en horas. Millones lo vieron en la Tierra y las colonias terranas. La mitad aplaudió, el resto guardó silencio. Algunos comenzaron a preocuparse. De vuelta en el centro de mando del Resolute, llegó un mensaje cifrado directamente del alto mando terrestre, no solo del Senado, sino del Consejo de Defensa Interno. Madix lo abrió. Apareció la imagen del presidente Feldren. Un hombre pálido con ojos cansados y la espina dorsal de un político. Coronel Madix, ha logrado lo que ningún humano en la historia ha conseguido. Ha puesto de rodillas a toda una especie en cuestión de semanas. Reconocemos su brillantez estratégica. Madix no habló. Pero Feldren continuó. Nuestras redes de inteligencia informan de un malestar masivo en los territorios de la Unión Galáctica. La destrucción de Calas Prime ha desatado revueltas. Facciones alienígenas, antes neutrales, están comenzando a unificarse. Se habla de una alianza preventiva para detenerlo. Aún así, Madix no dijo nada. Solicitamos, no, ordenamos un alto el fuego temporal. Permita que la diplomacia intervenga. Reafirmemos nuestra posición desde un lugar de fuerza, no de aniquilación. Luego vino la advertencia. Si continúa con estos ataques, coronel, ya no tendrá el respaldo del alto mando terrestre. Retiraremos la flota. Será etiquetado como un actor renegado. Madix se inclinó hacia adelante, mirando fijamente la proyección, y sonrió. No con calidez, no con desafío, sino la sonrisa de un hombre que ya había hecho las paces con la condenación. No sirvo a sus políticas, dijo.
Sirvo a los muertos. Luego terminó el mensaje. Bennett se adelantó con cautela. Señor, si el alto mando retira su apoyo, podríamos perder las líneas de suministro, los refuerzos, los satélites de comunicación. No retirarán nada, le interrumpió Maddox. Tienen miedo, como todos los demás. Ladrarán, pero se quedarán con la correa puesta. Aún así, murmuró Roth. El resto de la galaxia está empezando a rodearnos como lobos. Bien, replicó Maddox. Que vengan. Aprenderán lo mismo que los cartanos. El siguiente objetivo era más ambicioso. Seretkal, el mundo religioso más grande de los cartanos. No militarizado, no estratégico, sino simbólico. Su hogar sagrado. Bennett dudó por primera vez. Si atacamos eso, no solo destruimos ejércitos, destruimos su fe. Los ojos de Maddox estaban fríos. Exacto. La flota cambió de rumbo. 30 horas después, llegaron a Seretkal. Sus templos se alzaban desde las montañas como vetas de luz. Peregrinos se arrodillaban en grandes ciudades hechas de cristal y aire. Sacerdotes caminaban entre cascadas cantando sus himnos antiguos. Levantaron la vista cuando el cielo se volvió negro. 700.000 naves de guerra llenaron sus cielos, proyectando una sombra que se extendía por kilómetros. Esta vez no hubo resistencia. Los cartanos no levantaron armas. Abrieron sus brazos, rezaron, cantaron. Maddox dio la orden. El bombardeo comenzó. Ciudades enteras se desmoronaron. Templos se desintegraron en haces de fuego. Monasterios, bibliotecas y santuarios antiguos ardieron sin vacilación. Los lamentos del planeta resonaron en las comunicaciones de la flota. Gritos crudos y sin filtro de una especie que veía como su alma era incinerada. Algunos oficiales terranos apartaron la vista. Otros miraron. Nadie habló. Cuando todo terminó, Seretkal era polvo. 100 millones de voces silenciadas. No guerreros, ni siquiera cadetes, solo creyentes. Y Maddox, por un momento, no dijo nada. Ni órdenes, ni discursos. Se quedó solo en la cubierta de observación, mirando el planeta humeante abajo. Luego susurró, ustedes me quitaron el mío. Yo les quitaré todo. Pero ya no todos en la flota estaban con él. En las cubiertas inferiores del Reselit, habían comenzado los susurros. Oficiales de la Tierra, pilotos de las colonias exteriores, marines con demasiados fantasmas en sus cascos. Algunos lo llamaban justicia, otros lo llamaban locura. Pero a Maddox no le importaba, porque sabía lo que venía después. Los cartanos habían enviado su última súplica, un mensaje cifrado transmitido a la flota terrana, a la Tierra y a la Unión Galáctica. Ofrecían una rendición incondicional. Su alto regente se inclinaba ante la cámara, la piel de cristal agrietada por la vergüenza. Cedemos. Nos desarmaremos. Ofrecemos tributo. Exiliaremos a quienes dieron la orden de atacar 9 Gamma. Nosotros, solo pedimos piedad. Maddox vio el mensaje. No se inmutó, no habló. Simplemente caminó hacia el panel de mando y fijó el rumbo hacia el mundo natal cartano. La piedad, dijo, es un lujo humano. El mundo natal cartano brillaba en el vacío como una joya azul envuelta en nubes plateadas. Era hermoso, casi absurdamente hermoso. Océanos que brillaban con algas bioluminiscentes, montañas veteadas de piedra dorada, ciudades que flotaban sobre corrientes antigravitacionales sin bordes, sin contaminación, sin cicatrices. Un mundo que había vivido intacto, ininterrumpido, durante 5000 años. También era el siguiente. El coronel Trent Maddox estaba en la cubierta principal del Resolute mientras la flota formaba un perímetro de asedio alrededor del planeta. Su rostro era pétreo, pálido bajo el resplandor de las pantallas de batalla. El mensaje cartano ofreciendo la rendición todavía se reproducía en bucle detrás de él, un silencioso zumbido de fondo que se negaba a reconocer. La flota está en posición, informó Bennett. La red de defensa orbital está activa, fuertemente blindada. Es el sistema más avanzado que hemos visto. Maddox asintió lentamente. Entonces los desangraremos. Señor. La voz de Bennett vaciló. Ese mensaje. Rendición total.
Han retirado todas sus flotas, lo han transmitido públicamente. Lo han ofrecido todo. Maddox no se dio la vuelta. ¿Acaso eso devuelve a los muertos? Bennett no dijo nada. En la cubierta de mando, la tensión retorcía el aire como un alambre demasiado tenso. Todos lo sentían ahora. Algo estaba cambiando. Ya no eran solo soldados. Eran verdugos al borde de un precipicio. El almirante Roth se aclaró la garganta. La Unión Galáctica ha declarado un consejo unificado. Respuesta de emergencia. Están movilizando flotas de todos los sectores para interceptarnos. Vienen, señor. Ya no lucharemos solo contra los cartanos. Maddox se giró. Entonces también los mataremos a ellos. Eso fue todo. Las palabras que rompieron la presa. Bennett estalló. Señor, esto ya no es justicia. Hemos aplastado a su ejército, sus puestos de avanzada, sus santuarios. Hemos cobrado más que una retribución. Si disparamos contra su mundo natal después de una rendición total, no seremos mejores que ellos. Maddox se adelantó, su voz como piedra triturada. ¿Mejores? Miró a Bennett a los ojos. Convirtieron a 3 millones de personas en sombras. Mi hijo, tus primos, tus compañeros de clase, tus vecinos. Los exterminaron como a plagas. ¿Y ahora crees que debemos detenernos porque lo sienten? Señaló el planeta de abajo, brillante y sereno. Deberían haber pensado en la piedad antes de iluminar 9 Gamma. Pero están acabados. Gritó Bennett. No queda nada que demostrar. La voz de Maddox se volvió mortalmente silenciosa. Queda todo por demostrar. Luego se volvió hacia la consola. Inicien el bombardeo orbital. Objetivo: los generadores de escudo planetario. Una vez caigan, procedan con fuego de saturación total. Roth no se movió. Tampoco Bennett. Tampoco nadie. ¿Acaso tartamudeé? Gruñó Maddox. No, señor, dijo Roth en voz baja. Pero hemos llegado a nuestro límite. Y así, sucedió lo impensable. Bennett se apartó de su estación, seguido por Roth, luego por la teniente de Aris, luego Chenko, y luego todo el equipo de control de fuego. Maddox los miró, furioso. ¿Se están amotinando? No, dijo Bennett. Nos negamos a convertirnos en monstruos. Maddox dio un paso adelante, con los dientes apretados, los puños como rocas. Entonces, una nueva voz rompió el silencio. Un joven oficial de comunicaciones, con la voz temblorosa. Señor, señal prioritaria de la formación exterior. Hable. Han abierto fuego, señor, contra nuestras propias naves. Maddox se giró bruscamente. ¿Qué? Grupo de ataque 41. Uno de los capitanes ha declarado sus órdenes inválidas. Dice que actúa bajo la autoridad terrana. Su flota se está moviendo para desactivar las baterías de avanzada. En la pared de pantallas, nuevos indicadores parpadearon en rojo. Naves terranas disparando contra otras naves terranas. Lanzas de plasma se entrecruzaban en el sistema. Se lanzaron misiles. Se activaron drones de defensa. La flota se había fracturado. La rebelión había comenzado. Maddox golpeó la consola con el puño. Tráigame imágenes. Una transmisión de una de las naves exteriores apareció en línea, mostrando al Valor de Hierro, un acorazado terrano, intercambiando fuego con 3 cruceros de la formación principal de Maddox. Las explosiones iluminaron las estrellas. Los cascos se abrieron. Pilotos humanos gritaban por los canales abiertos. ¿Qué están haciendo?, murmuró Maddox. Están traicionando a su propia especie. No, dijo Roth con amargura. Están tratando de salvarla. En un rincón de la cubierta, el oficial de comunicaciones jadeó. Señor, el mundo natal cartano está lanzando naves diplomáticas, desarmadas. La transmisión dice que quieren reunirse, el propio alto regente a bordo. Los ojos de Maddox ardieron. Derríbenlas. He dicho que las derriben. Nadie se movió. Y entonces sucedió lo imposible. Los bots de seguridad entraron en el puente, no por orden de Maddox, sino de alguien más. Levantaron sus armas, no hacia el enemigo, sino hacia el coronel. Tiene 5 segundos para retirarse, dijo Roth en voz baja.
El mando de la flota en la Tierra ha autorizado su destitución. Interceptamos el código de anulación hace una hora. Maddox lo miró como un lobo herido, acorralado, traicionado, sin arrepentimiento. No se movió. Luego, lentamente, alcanzó la pistola de su cinturón. Los bots no dudaron. 2 pulsos de energía. Maddox cayó al suelo, su cuerpo desplomándose junto al panel de mando. No muerto, sino sedado. El silencio se tragó la habitación. La guerra no había terminado, pero el hombre que la libró sin límites estaba acabado. El calabozo del Resolute estaba enterrado en la espina central de la nave, una bóveda segura reforzada con paredes de aleación, cerraduras magnéticas y amortiguadores antiteletransporte. Nunca fue diseñado para albergar a oficiales de alto rango. Pero hoy albergaba al coronel Trent Maddox. Yacía en la losa de acero que hacía de cama, con los ojos abiertos, inmóvil. Lo habían sedado con fuerza, lo suficiente como para derribar un tanque, pero incluso ahora su cerebro luchaba por volver a la superficie. Oía ecos, voces suaves, pasos metálicos, el zumbido de los motores dañados de la nave. Parpadeó una vez. La guerra seguía, pero él ya no estaba al mando. En el centro de mando, el almirante Roth ahora llevaba la insignia de comandante. Sus hombros parecían cargar el peso de una montaña. La flota estaba fracturada, la moral astillada, y la interferencia de la Tierra había empeorado las cosas, no mejorado. De las 700.000 naves de guerra originales, casi 80.000 habían declarado su lealtad a Maddox. Incluso después del motín, se habían separado, formando una línea independiente en una órbita profunda más allá del mundo natal cartano. Los comandantes leales a Maddox se negaban a entregarlo o a retirarse. Peor aún, los cartanos, observando el caos interno, habían aprovechado el momento. Aunque su alto regente había suplicado por la paz, no todas las facciones estaban de acuerdo. De los restos destrozados de Calas Prime y Seretkal, había surgido una furia. Jóvenes señores de la guerra cartanos que habían perdido familias en los ataques terranos comenzaron a tomar el control de sus remanentes militares. No eran políticos. Eran fanáticos, ahora sin interés en compromisos, sin paciencia para tratados, solo venganza. Roth sabía lo que se avecinaba. Se paró ante los oficiales superiores reunidos en la sala de conferencias. El aire estaba cargado de un pavor tácito. Detuvimos a Maddox, dijo en voz baja. Hicimos lo que teníamos que hacer. Pero ahora nos enfrentamos a algo peor. Una guerra sin liderazgo, sin visión. Estamos dispersos. Y la galaxia huele nuestra debilidad. El comandante Bennett asintió sombríamente. Los cartanos han comenzado a reagruparse. No bajo su alto regente, sino bajo señores de la guerra, fanáticos. Nos ven luchando entre nosotros y creen que estamos listos para la aniquilación. Intentamos hacer lo correcto, dijo Roth. Pero quizá ya no queda nada correcto, solo supervivencia. Al otro lado de la sala, la teniente de Aris accedió a la red de vigilancia. Señor, nueva información del grupo de ataque Z. Varias naves leales a Maddox han saltado fuera de la órbita. Destino desconocido, pero captamos fragmentos de comunicaciones cifradas. Se autodenominan el remanente de hierro. Bennett levantó la vista bruscamente. No han terminado. No, dijo Roth. Apenas están comenzando. De vuelta en el calabozo, Maddox se sentó. La sedación había desaparecido. Flexionó las manos lentamente, su rostro tranquilo, demasiado tranquilo. Un guardia estaba fuera de su celda, un joven oficial llamado Hal, de apenas 22 años, muerto de miedo, pero armado. Maddox lo miró fijamente. ¿Crees en lo que hicieron? Hal vaciló. Sigo órdenes, señor. Eso no es lo que pregunté. Otra pausa. No, señor. No creo que estuviera equivocado. Solo fue brutal. Maddox se puso de pie. No se puede hacer la guerra sin brutalidad, hijo. No se puede asustar a los monstruos con diplomacia. Vi lo que le hice a Seretkal. Enterré el corazón de su cultura para que nunca les volviera a crecer otra espada. Silencio de nuevo. Luego Maddox dio un paso más cerca.
El campo de energía crepitó como advertencia. Tienes miedo. Eso es bueno. El miedo te mantiene vivo. Pero cuando los cartanos regresen, y lo harán, no preguntarán si apoyaste la piedad. Te quemarán vivo por ser humano. Fuera del calabozo, otra voz resonó por los pasillos. Urgente, aterrada. Seguridad a la cubierta 9. Tenemos hostiles. Repito, hostiles internos a bordo. Hal se giró bruscamente. ¿Qué demonios? Antes de que pudiera responder, las luces se volvieron rojas. Una explosión sacudió las cubiertas inferiores del Resolute. La energía parpadeó. Gritos llenaron los pasillos. El remanente de hierro había regresado. No habían abandonado a Maddox. Habían venido a liberarlo. El abordaje fue rápido y quirúrgico. Marines leales, con armaduras negras marcadas con la insignia del lobo de Maddox, abrieron una brecha en el puerto de atraque del Resolute con cargas de gravedad. Neutralizaron a los guardias exteriores, bloquearon las comunicaciones internas de la nave y asaltaron el nivel del calabozo con una precisión brutal. El almirante Roth recibió la alerta segundos demasiado tarde. Están dentro. La cubierta 9 está comprometida. Supresión de incendios desactivada. Torretas de defensa internas fallando. ¿Quién los dejó pasar el perímetro? Ladró Roth. Desconocido. Podría ser una colaboración interna. Roth golpeó la consola con el puño. Lo van a sacar. Bloqueen los ascensores. Inunden la cubierta 9 con gas neurotóxico. Pero ya era demasiado tarde. Para cuando la seguridad respondió, Maddox se había ido, extraído a través de una brecha de ventilación, lanzado en una cápsula de escape hacia una de las corbetas del remanente que esperaba. En 5 minutos, estaba fuera del Resolute, en ruta hacia un acorazado renegado escondido en el cinturón exterior. Roth vio desaparecer el rastreador, y la galaxia cambió de nuevo. El mundo natal cartano no celebró. Observaron desde sus búnkeres subterráneos. Los señores de la guerra vieron la fractura de la flota y vieron una oportunidad, no para la paz, sino para la venganza. El general Onat, superviviente de Ubetorra, se dirigió a su heterogénea flota desde los restos de una vieja ciudad monolítica. Los humanos no están unidos. Su dios de la guerra ha renacido. Nos quemarán de nuevo a menos que ataquemos ahora. Naves cartanas comenzaron a movilizarse a través de rutas secretas de corriente de deslizamiento, apuntando a las colonias humanas periféricas. No más disparos de advertencia, solo ataques planetarios. Mientras tanto, en la Tierra, el Senado entró en pánico. Emitieron declaraciones de unidad, promesas de diplomacia, condenas a Maddox y al remanente. Pero ya nadie escuchaba, porque Maddox ya había publicado una transmisión. Llegó a cada colonia terrana, cada puesto de avanzada, cada joven soldado enojado que sentía que el gobierno los había abandonado. Su voz era baja, tranquila, resuelta. Nos quitaron a nuestros hijos, nuestras ciudades, nuestra paz, y les hicimos pagar. Ahora se levantan de nuevo, y sus líderes quieren dar la mano a asesinos. No me detendré. No me arrodillaré. Y si todavía creen que la humanidad tiene derecho a existir sin disculpas, únanse a mí. El mensaje terminaba con coordenadas a una estación de flota móvil en las profundidades de la zona no alineada. En horas, comenzaron a llegar naves. El remanente de hierro estaba creciendo. La guerra no había terminado. Solo estaba comenzando de nuevo. Y esta vez, no había bandos. Solo supervivencia. La galaxia temblaba bajo unas botas que no veía venir. En las colonias terranas exteriores, las alarmas gritaban. Los puertos estelares se enmudecieron. Los satélites mineros desaparecieron de las comunicaciones. Las rutas de transporte civil se iluminaron con balizas de SOS. Y para cuando llegó la ayuda, no quedaba más que campos de escombros y silencio. Los cartanos habían regresado, pero no como soldados, no en formación de flota. Regresaron como fantasmas. Desplegaron cruceros furtivos con revestimientos de disipación de calor y motores de deslizamiento gravitacional. Saboteadores que no luchaban limpiamente. No atacaban puestos militares. Atacaban plantas de agua, granjas de oxígeno, núcleos de fusión, escuelas.
La primera fue la estación Leonus. Población, 14.000. En su mayoría ingenieros y sus familias. Explotó sin previo aviso, su reactor sobrecargándose en una cadena de detonaciones que ninguna IA terrana había predicho. La segunda fue Bardans Rest, un planeta conocido por sus academias médicas. 3 infiltrados cartanos se colaron con estatus diplomático. Liberaron un aerosol mutagénico en el centro atmosférico principal. El 80% de la población se desangró en 6 horas. No hubo demandas, ni mensajes, solo horror. En la Tierra, se convocaron sesiones de emergencia día y noche. Los índices de confianza del Senado se desplomaron. Manifestantes llenaron las calles de las capitales de Marte, Europa y Luna, coreando, «Traigan de vuelta la flota». Pero los líderes de la Tierra no podían hacer nada lo suficientemente rápido, porque Madix se les había adelantado. Desde los oscuros confines de la zona no alineada, el remanente de hierro comenzó su contracampaña. Ya no respondían a la Tierra, ya no pretendían ser parte del sistema. Contraatacaron más fuerte que antes. Bajo la mano de Madix, el remanente no era solo militar. Se volvió ideológico. Publicaron propaganda en las redes interestelares. Vídeos de los muertos de 9 Gamma superpuestos con la voz de Madix, hablando a la ira cruda enterrada en cada soldado que alguna vez se sintió abandonado por la burocracia. Esta guerra nunca fue sobre política, decía. Se trata de asegurarse de que ningún humano muera suplicando por la paz de nuevo. Miles desertaron a su causa. Algunos trajeron naves, otros armas, otros información, códigos militares, coordenadas de bases, viejos rencores. Para cuando la Tierra se dio cuenta de lo que había sucedido, más de 150.000 naves de guerra se habían unido al remanente. Eso era suficiente para rivalizar con lo que quedaba de la flota leal a la Tierra. El almirante Roth conocía las matemáticas. Sabía que el tiempo se agotaba. «Tenemos tal vez 2 meses», le dijo a Bennett durante una tensa sesión de estrategia a bordo del Resolute. 2 meses antes de que Madix tenga una fuerza lo suficientemente grande como para desafiar la red de defensa orbital de la Tierra. ¿Y los cartanos?, preguntó Bennett. No les importa la política. Están explotando el caos. Nos atacan, nosotros respondemos, y Madix convierte cada cicatriz en una herramienta de reclutamiento. ¿Y la salud de Madix? No es un hombre joven. Tal vez esto muera con él. Roth negó con la cabeza. No está construyendo un legado. Está construyendo una religión. Y Roth no se equivocaba. En la flota en la sombra del remanente, Madix se había convertido en algo más. Ya no lo llamaban coronel. Lo llamaban el último general. Su rostro aparecía en cada base del remanente, grabado en estandartes, tallado en paneles de mamparos, mostrado en vídeos en blanco y negro con leyendas que decían, «El fuego nunca muere». Pero el propio Madix no estaba celebrando. Sabía lo que se avecinaba. Los cartanos se habían vuelto salvajes. Él había convertido la galaxia en un horno. Ahora incluso sus propios asesores comenzaban a preguntar dónde estaba el límite. Uno de ellos, el comandante Vex, habló en la cámara de estrategia del buque insignia Voluntad de Hierro, donde Madix ahora presidía. No solo están atacando nuestras colonias. Están atacando familias, civiles. Esto ya no es una guerra. Es una masacre. Madix miraba los mapas del sistema. Cientos de puntos parpadeantes mostraban ataques de sabotaje cartanos en las últimas 48 horas. Les advertí, dijo Madix. Le dimos una oportunidad a la Tierra. Eligieron la política sobre la protección. Así que ahora hacemos lo que debemos. Están masacrando a nuestra gente, señor, insistió Vex. Pero nos estamos convirtiendo en ellos. Nosotros cristalizamos santuarios. Ahora ellos gasean los nuestros. Ellos escalaron. Nosotros respondimos. No, susurró Vex. Nosotros lideramos la escalada. Madix levantó la vista y, por primera vez en meses, su voz se quebró con algo cercano a la vulnerabilidad. Perdí a mi hijo. La sala se congeló. Vi la imagen, la zona de la explosión. Me la mostraron. No quedaba nada. Solo una silueta quemada en el hormigón.
Eso es todo lo que me quedó. Vex no dijo nada. No hago esto porque ame la guerra. Lo hago porque si no damos un ejemplo, nunca nos temerán. Y si no nos temen, lo intentarán de nuevo con el hijo de otro. No hubo réplica. No porque Vex estuviera de acuerdo, sino porque Madix lo había dicho como un hombre que no tenía nada que perder, y eso lo convertía en el hombre más peligroso del mundo. De vuelta en la Tierra, el Consejo de Defensa Interno se reunió en un conclave de emergencia. Llegaron informes de todos los sectores. Naves del remanente enfrentándose a patrullas leales, células cartanas atacando la infraestructura terrana, incluso corredores de IA del mercado negro prediciendo un colapso en el comercio interestelar en 6 semanas. La presidenta se sentó al final de la mesa de guerra, con bolsas bajo los ojos, la voz seca. ¿Lo matamos? La sala quedó en silencio. ¿Está preguntando si asesinamos a la figura militar más popular de la historia humana? Preguntó un asesor. Ya no es humano, dijo la presidenta. Es un movimiento. Si no cortamos la cabeza ahora, estaremos luchando contra esto durante una generación. ¿Pero cómo? Susurró otro. Su flota está cubierta por un camuflaje de visión negra. Se mueve cada 48 horas. Ni siquiera sabemos dónde está su nave de mando ahora mismo. La habitación se oscureció. Entonces una voz desde un rincón habló. Un asesor civil, uno de los pocos consultores de inteligencia que quedaban de los primeros días de la guerra. Conozco a alguien que podría. El consejo se inclinó. No es uno de los nuestros. Ni siquiera es legal en la mayoría de los sistemas, pero ha encontrado a gente que nadie más pudo. La presidenta asintió lentamente. ¿Cuál es su nombre? El asesor vaciló, luego susurró. Se hace llamar Espectro. 2 semanas después, Madix estaba en la cámara de observación de un puesto secreto del remanente que orbitaba el planeta muerto de Uriel, un antiguo mundo minero despojado y olvidado hace mucho tiempo. Aquí reinaba el silencio. Frío, pero silencioso. Miraba las estrellas, con las manos detrás de la espalda. Su guerra no estaba ganada. Pero ya no se trataba solo de ganar. Se trataba de no ser olvidado nunca. Detrás de él, entró Vex, con los ojos tensos. Otro ataque cartano. Estación Cira. 12.000 muertos. Madix no se inmutó. Plan de retribución en marcha. Luego una pausa. Pero hay algo más. Interceptamos una señal. Cifrada, irrastreable. Un mensaje para usted. Madix se giró. ¿Qué decía? Vex parecía inseguro. Decía, incluso un fantasma puede morir. Luego enumeraba coordenadas en algún lugar del cúmulo del fragmento de Draco. Madix entrecerró los ojos. Parece que alguien me está buscando. Podría ser una trampa. Madix sonrió amargamente. Más les vale que lo sea. Espectro no tenía un nombre real. Si alguna vez lo tuvo, hacía mucho que había sido borrado de todos los sistemas de la Unión Galáctica. Su rostro había sido cambiado tantas veces que ni su propio ADN podría rastrearse. Sin mundo natal, sin familia, solo créditos, solo contratos, solo un recuento de cadáveres tan vasto que requería un registro de muertes asistido por IA para llevar la cuenta. Y ahora la Tierra lo había desatado. No entró a través de las líneas de la flota ni violó el perímetro del remanente con misiles o herramientas de hackeo. Ese no era su estilo. Llegó como un virus, sin ser detectado, sin ser percibido, deslizándose entre sensores, sombras y protocolos como si no existieran. Entró en la estación Uriel, disfrazado de oficial de logística del remanente. La identificación era impecable. Ni siquiera la guardia de élite de Madix parpadeó cuando Espectro pasó el primer punto de control. El asesino no llevaba armas en sus manos. Su cuerpo era el arma. Cuchillas de nanovaina bajo la piel, un neuronúcleo que mapeaba frecuencias cerebrales a 10 metros. Ojos que podían registrar cada detalle biométrico y convertirlo en un acceso. Se movía como si perteneciera allí, porque durante unas horas, lo hizo. Dentro de la cámara de mando de Madix, el general estaba de nuevo solo. No porque quisiera el aislamiento, sino porque cuanto más se alargaba esta guerra, más incluso sus más leales comenzaban a mantener la distancia.
La adoración desde lejos era más fácil que enfrentar en lo que se había convertido. Miraba el mapa de la galaxia proyectado ante él, cada sector brillando con fuego enemigo o desesperación humana. Apenas oyó la puerta abrirse con un silbido detrás de él. ¿Vex? Preguntó sin volverse. No, señor, llegó la voz. Tranquila, suave, absolutamente desconocida. Madix se giró lentamente. Espectro estaba justo dentro de la habitación, vistiendo un uniforme de oficial estándar, con una expresión ilegible. No alcanzó nada. No se movió rápido. Madix frunció el ceño. No deberías estar aquí. Lo sé. La mano de Madix se deslizó sutilmente hacia la alarma de emergencia incrustada en el escritorio. Espectro vio el micromovimiento muscular al instante. Yo no lo haría si fuera usted. ¿Estás aquí para matarme? Sí. Las cejas de Madix se levantaron ligeramente. Finalmente, la Tierra está sacando agallas. Espectro dio un paso adelante. Dicen que eres la razón por la que la humanidad vuelve a ser temida. Que sin ti, el remanente se habría desmoronado. Que si te mato ahora, termino la guerra. ¿Tú crees eso? No. Entonces, ¿por qué aceptar el trabajo? La voz de Espectro no vaciló. Porque algunos fantasmas no merecen atormentar a los vivos. Madix soltó una risa baja y amarga. ¿Sabes cuántos asesinos he esquivado en el último año? Espectro se encogió de hombros. No eran yo. Durante un largo instante, los dos hombres se miraron. Uno forjado en fuego abierto, el otro nacido del silencio y la sombra. Dos asesinos, uno directo, el otro quirúrgico. Ambos convencidos de que eran necesarios. Sé cómo termina esto, dijo Madix finalmente. Yo también. Entonces se movieron. Madix volcó el escritorio, usándolo como cobertura. Espectro rodó hacia la izquierda, deslizándose bajo un arco de plasma mientras las puertas blindadas de emergencia sellaban la habitación. Madix agarró un rifle cinético montado en la pared, apuntándolo hacia la silueta de Espectro. Pero Espectro ya se había ido. Se movió como el humo, desapareciendo en ángulos ciegos, reapareciendo en el punto ciego de Madix. Una cuchilla brilló desde su muñeca. Cortó el hombro de Madix, rociando sangre. El general gruñó, pero no cayó. Giró, golpeando con el codo la cara de Espectro, enviando al asesino a patinar hacia atrás. «Sangras», gruñó Madix. «Bien. Tú también», siseó Espectro. La pelea no fue elegante. No fue grácil. Fue violenta, irregular, salvaje. Madix luchó como un hombre sin nada que perder. Espectro luchó como un hombre que nunca había perdido. La habitación tembló con su colisión. Uno de los paneles de mando explotó en chispas. Las alarmas gritaron. Los bloqueos automáticos fallaron mientras ambos hombres destrozaban paredes y cables. Espectro se agachó, rodó, y clavó una cuchilla directamente en las costillas de Madix. El general aulló, sangre goteando de su boca. Pero incluso moribundo, se defendió, arrancando un tubo de soporte del suelo y golpeando con él el abdomen de Espectro. El asesino cayó, jadeando, el metal resonando. Por un momento, ambos hombres yacían en el suelo, rotos y jadeantes. Entonces Madix habló a través de la sangre. ¿Crees que matarme lo terminará? No, resolló Espectro. Pero lo ralentizará. Me convertirán en un mártir. Lo sé. Madix se esforzó por ponerse de rodillas. ¿Y entonces qué? Matas a uno, otro toma mi lugar. Espectro se levantó también, con la cuchilla de nuevo en la mano. No si mato la idea. Fue entonces cuando las puertas se abrieron de golpe. Vex entró primero, con el blaster en la mano, los ojos muy abiertos ante la cámara salpicada de sangre. Detrás de él venían marines del remanente, con las armas listas. Todos se congelaron al ver la escena. Madix herido, jadeando, Espectro de pie sobre él. La habitación explotó en disparos. Espectro se desvaneció en el caos. Cuando el humo se disipó, se había ido. Pero también el mito de invencibilidad de Madix. El intento de asesinato lo cambió todo. Demostró que lo imposible podía suceder. Que incluso el último general podía sangrar.
que ni siquiera el remanente era inmune. Maddox fue estabilizado, pero el daño era más que físico. La confianza de su círculo íntimo flaqueó. Bex comenzó a tomar más control de las operaciones diarias. Los comandantes empezaron a discrepar en las comunicaciones abiertas. La unidad de la flota se estaba resquebrajando. En la tierra, el Senado redobló la apuesta. Transmitieron el éxito de Spectro por todos los canales, lo presentaron como una victoria. Maddox ya no es intocable, declaró la presidenta. La galaxia ya no será rehén de un fantasma. Pero no era tan simple. Los cartanos aprovecharon la distracción. El general Onat desató una oleada de ataques terroristas en el borde interior. La colonia rica en agua de Garas Prime fue golpeada por un desestabilizador sísmico, matando a 900.000 en menos de un día. Los océanos sirvieron. Los supervivientes se ahogaron en cenizas. La misión de Spectro no había detenido la guerra. Solo había enfurecido a su arquitecto. 2 semanas después, Maddox reapareció. No en una base militar, no a bordo de una nave de guerra, sino en una transmisión, ensangrentado, magullado, de pie ante una bandera negra del remanente. «Vinieron a por mí», dijo, su voz ronca. «Me hicieron sangrar, y sigo en pie». Miró a la lente, con los ojos ardientes. «Creen que pueden matar la idea. Pero la idea no soy yo. La idea sois vosotros. Cada colonia dejada sin protección. Cada familia enterrada en cristal. Cada soldado que vio morir a sus amigos mientras la tierra firmaba otro tratado». Levantó el puño. «Esto ya no es venganza. Es supervivencia». El mensaje se hizo viral de nuevo. En los mundos periféricos, más naves se unieron al remanente. Veteranos desilusionados, flotas abandonadas, comandantes renegados. Y en silencio, Spectro observaba desde las sombras de una estación neutral. Escuchaba, calculaba, y por primera vez, se dio cuenta de que Maddox no era solo un hombre. Era un fuego demasiado grande para sofocarlo. Tendría que ser extinguido desde dentro. La guerra se había convertido en ruido de fondo. En cada rincón de la galaxia, todavía llegaban informes de batalla. Puestos de avanzada ardían. Flotas chocaban. Armas rompían planetas. Pero ya nadie gritaba. Nadie jadeaba. El horror se había vuelto rutina. El nombre de Maddox resonaba como una advertencia en cada transmisión. No solo como un hombre, sino como una inevitabilidad. Sus fuerzas del remanente se habían convertido en una civilización aparte. Sectores enteros ahora le obedecían a él por encima de la tierra. Para los desesperados, era la salvación. Para los rotos, era la venganza. Para el resto, era la prueba de que a la humanidad no le quedaba más Dios que la guerra. Pero incluso Maddox sabía que esto no podía durar. No porque no pudiera ganar, sino porque se estaba quedando sin piezas que romper. A bordo de su buque insignia, Voluntad de Hierro, Maddox estaba solo en la vieja sala de reuniones. Los mapas habían dejado de importar. No había ningún otro lugar que tomar. La Tierra había fortificado sus sistemas internos como una fortaleza. Los cartanos se retiraban de nuevo, no por miedo, sino por fatiga. La Unión había dejado de intervenir. Era un punto muerto por agotamiento. Bex entró en silencio. «Señor», dijo, «ha habido una solicitud». Maddox no levantó la vista. «Una solicitud de la Tierra, del Senado. No es un truco, un enviado. Quieren reunirse». Maddox rió en voz baja. «Ahora quieren hablar. Están ofreciendo términos. No rendición, no demandas, solo un final». Maddox se giró entonces, con los ojos inyectados en sangre pero concentrados. «Quieren comprar la paz con palabras. Están enviando a Spectro». Eso captó toda la atención de Maddox. «Viene solo, desarmado, sin demandas». Maddox entrecerró los ojos. «Falló al matarme una vez. ¿Qué les hace pensar que no lo pondré en el vacío y acabaré con él?» Bex hizo una pausa. «Porque aún no lo ha hecho. Porque tal vez incluso usted quiere que esto termine». Maddox no dijo nada. Fuera de la Voluntad de Hierro, comenzaron los preparativos. Una estación lunar neutral, muerta,
fría, sin armas, sin ejércitos. Un lugar de encuentro. Una última carta que jugar. La noticia se extendió por la galaxia como el fuego. Todas las redes, señales piratas, balizas militares la captaron. El último general se encuentra con la sombra de la Tierra. Paz o extinción. Espectro llegó primero. Sin escolta, sin máscara, solo su presencia silenciosa y letal en la estéril cámara de reuniones tallada en la corteza de la luna. Se paró en un extremo de la larga mesa, con las manos detrás de la espalda, escaneando cada rincón con la mirada. No trajo un arma. No la necesitaba. Madix llegó 15 minutos después, herido, más lento, pero aún inquebrantable. Su abrigo se arrastraba con cada paso, pesado con insignias y sangre que nunca terminaba de salir. No hablaron durante un largo rato. Finalmente, Espectro rompió el silencio. Has ganado todo menos un final. Madix soltó una risa amarga. Ningún final se siente merecido ya. No estás aquí para escuchar y no estás aquí para matarme. No. Madix se sentó lentamente, con cuidado. Cada movimiento era un recordatorio del precio que había pagado. Espectro permaneció de pie. He matado a tiranos, dijo Espectro en voz baja. Terroristas, criminales, incluso santos. Pero ninguno de ellos llevaba el peso que tú llevas. Porque llevo a una especie. No, replicó Espectro. Porque lleva su rabia. Madix le sostuvo la mirada. Ellos empezaron esto. Lo sé. Quemaron a mi hijo. Lo sé. Y suplicaron piedad demasiado tarde. Sí. Silencio de nuevo. Entonces Madix hizo la pregunta que ninguno de los dos quería expresar. ¿Crees que fui demasiado lejos? Espectro no respondió de inmediato. Luego, suavemente. Creo que fuiste tan lejos como un padre en duelo podía ir. Madix bajó la mirada. Yo no quería esto, dijo, casi para sí mismo. Quería justicia. Y en su lugar obtuviste venganza. Madix sonrió. ¿Y cuál es la diferencia? Una deja algo atrás. Espectro finalmente se sentó. Esto se acaba, dijo. Hoy, o retiras tu flota, o la Tierra terminará lo que empezaste. No tienen la fuerza. La tienen ahora, porque todos temen que no te detengas. Incluso tus propios hombres se están desmoronando. Has desangrado a la galaxia. No queda nada que temer excepto a ti. Madix no lo negó. Metió la mano en su abrigo. Lentamente, con cuidado. No para sacar un arma, sino un chip de datos. Lo deslizó sobre la mesa. ¿Qué es? Preguntó Espectro. Los códigos de retirada. Cada nave de guerra del remanente, cada grupo de ataque, cada comando de fuego de IA. Mi voz los desactiva. Ese chip los deja inactivos. No más órdenes. No más guerra. Espectro aún no lo tocó. ¿Por qué? La voz de Madix se quebró. Porque estoy cansado. Miró a Espectro, con los ojos vacíos. Construí un monstruo, pero solo existe porque estuve dispuesto a convertirme en uno. Si muero, me llamarán mártir. La guerra continuará. Pero si entrego el poder yo mismo, tal vez termine. Espectro lo miró fijamente y asintió. Entonces, dilo. Madix activó el chip, su voz áspera por el dolor. Aquí el general Trent Madix. Con efecto inmediato, cesen todas las operaciones de combate. Todas las flotas del remanente, retírense. Esta guerra ha terminado. El chip parpadeó en verde, y la guerra se detuvo. A través de las estrellas, el cambio fue inmediato. Las naves del remanente apagaron sus armas. Los drones de IA se desactivaron en pleno vuelo. Flotas enteras detuvieron su movimiento como una bestia colosal finalmente tranquilizada. Las fuerzas de la Tierra estaban listas, pero no llegó nada. El silencio se sintió como respirar por primera vez. Espectro se levantó. Serás juzgado. Lo sé. Podrías ser ejecutado. Bien. Espectro se giró para irse. Entonces Madix dijo una última cosa. Nunca pedí ser adorado. Nadie lo pide, replicó Espectro. Simplemente sangran lo suficientemente fuerte como para ser escuchados para siempre. Luego se marchó. Un mes después, comenzó el tribunal.
Madix fue juzgado, no solo por crímenes de guerra, sino por la furia de una especie en duelo. Las audiencias se transmitieron a todos los sistemas humanos. Testificaron supervivientes, víctimas, veteranos, incluso antiguos oficiales del remanente. Madix no se defendió. Lo admitió todo. Al final, llegó la votación. Cadena perpetua, sin ejecución. Demasiados temían lo que su muerte podría inspirar. Así que lo enterraron. No en una tumba, sino en una prisión en un asteroide frío llamado Vigilia, en las profundidades de una zona oscura sin nombre, sin cámaras, sin transmisiones. Solo silencio. Un fantasma en el exilio. Pero en los barrotes tallados en la pared del asteroide, alguien había grabado unas palabras en antiguo terrano. Hizo que nos temieran. Y a través de estrellas distantes, las colonias todavía susurraban sobre él, no con alabanza, no con odio, sino con asombro. Porque una vez, un hombre lo perdió todo, y, en lugar de llorar, le prendió fuego al cielo.